En nuestra clase bíblica de esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías y de ahí vamos a tomar luego el versículo para la segunda parte. Pero para entender un poquito el contexto de lo que sería el versículo de la segunda parte, vamos a hablar un poquito de lo que es el libro de Zacarías de una manera un poco más genérica. Recuerden que las escrituras tienen divisiones para estudiarla. Tiene el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Tiene los libros históricos, tiene los libros poéticos, tiene los libros proféticos que se dividen en 2, profetas mayores, profetas menores. Zacarías es de los profetas menores que aparecen en el Antiguo Testamento. Y bueno, ya en el Nuevo Testamento están los evangelios, las epístolas, la carta del libro de Hechos, que sería histórico, y Apocalipsis, que sería el profético. Entonces vamos a ir al libro de Zacarías. ¿Qué tanto sabemos de Zacarías? ¿Qué tanto sabemos de Zacarías? Ok. Zacarías tiene un versículo clave. Todos los libros de la Biblia tienen un versículo clave. El versículo clave del libro de Zacarías lo encontramos en el capítulo 1, Zacarías capítulo 1, en el verso 3. Ese es el versículo clave. O sea, todo lo que va a hablar Zacarías tiene que ver con este versículo, con un llamado que el Señor está haciendo. Dice el verso 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el versículo clave de Zacarías. De eso es el tema de Zacarías. Un llamado de Dios a volverse a Él. Y la consecuencia que si se vuelven a Él, Él se va a volver al pueblo para bendecirlos. O sea, si Dios está llamando, vuélvanse a mí, ¿qué quiere decir? Que es que el pueblo está lejos. Es un pueblo religioso, es un pueblo que sigue todas las costumbres, que hace los sacrificios, pero su corazón no es para con Dios. Solamente cumplen la religión, pero no están entregados. Entonces el Señor dice, volveos a mí. Ese sería el versículo clave. En la presentación de Zacarías, veamos ahí el verso 1, dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Ahí aparecen 3 nombres. Los nombres en las escrituras son importantes. Los nombres no están puestos ahí simplemente porque sí. No es como en el español, ¿verdad? Es que aquel se llama Ricardo y el otro se llama Diego. ¿Y por qué se los pusieron así? Porque nos gustaban. No, en las escrituras los nombres son importantes. Los nombres tienen un significado. Por ejemplo, Zacarías significa Jehová recuerda. Jehová recuerda. Entonces, cuando leemos el libro de Zacarías, nos está diciendo que Jehová va a recordar, haciendo un llamado, volveos a mí. Ahora, pero dice que Zacarías es hijo de Berequías. Tenemos otro nombre, e hijo de Ido. Tenemos otro nombre. Los nombres, entonces, Zacarías es Jehová recuerda, Berequías, Jehová bendice, y Ido significa oportuno. Así que los 3 nombres mencionados van a terminar diciéndonos que Dios se acuerda de bendecir en el momento oportuno. Entonces, cuando tenemos los 3 nombres, Dios se acuerda de bendecir en el momento oportuno. Dios siempre bendice, Dios nunca llega tarde, Dios siempre está a tiempo. A veces en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de prueba, nos sentimos de que nos vamos a ahogar y que Dios no nos ayuda. Nos sentimos que estamos perdiendo la batalla y que Dios no aparece. Pero Dios siempre llega en el momento oportuno. Recuerden lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? A veces Dios permite que venga una prueba a nuestra vida para que nos pula, para que nos muela, para que nos purifique, para que nos sane, etcétera. Pero todo eso va a ayudar a bien y en el momento oportuno Dios va a actuar. Entonces tenemos eso de los significados de los nombres, tenemos el versículo clave, ¿verdad? Del texto, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y vamos viendo un poquito de Zacarías. Zacarías, a pesar de ser un profeta del remanente, que vuelve luego del cautiverio, termina siendo un mártir. A Zacarías va a terminar siendo asesinado por personas del pueblo al que Dios está mandándole a predicar. Ahora, este no es el pueblo que estaba antes de la deportación, este no es el pueblo que se llevó Nabucodonosor 70 años, este es el pueblo que ya vino de la deportación. Debería ser un pueblo más sensato, un pueblo más con mayor temor de Dios, un pueblo más consagrado, pero parece que los hijos de aquellos que fueron castigados no han aprendido la lección. Los de antes perseguían a los profetas y los mataban, y estos nuevos también tienen la oportunidad de escuchar la voz a través de los profetas, pero les estorba lo que el profeta dice y van a terminar asesinando a Zacarías. Zacarías termina perdiendo la vida. Vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Donde el Señor le está hablando a otra generación que parece que tampoco aprendió la lección. Son iguales que los del tiempo de Zacarías, que a la vez son iguales a los de antes de que Nabucodonosor lo sacara de la tierra. Mateo capítulo 23, verso 35. Dice la palabra del Señor. Voy a leerles un poquito más atrás, voy a leerles del 29, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Recuerde que los escribas y fariseos son los principales, los sacerdotes, los que están ahí enseñando al pueblo las cosas de Dios, pero el Señor Jesús les dice que son hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes son iguales que sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Religiosos que, sin importar que sean religiosos, van camino al infierno. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mire usted cómo era ese pueblo de los tiempos de Zacarías. Ni siquiera lo asesinaron en algún lugar escondido, ¿verdad? Sino que entre el templo, ahí cerca del altar, ahí le dieron muerte a Zacarías. O sea, no hay temor de Dios. Puede haber religión, pero no hay temor de Dios. Pasa como las generaciones presentes. Podemos venir a la iglesia, podemos ofrendar, podemos regalarle un tratado a alguien, y eso no significa que tengamos temor de Dios. Podemos decir que somos cristianos y podemos decir que ya nos bautizamos y podemos decir yo creo que voy a ir al cielo, pero en la vida diaria, en la vida práctica, no hay temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es que yo puedo aprender en mi casa solo. Insensato. Es que yo no necesito de una congregación. Insensato. Estamos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es que yo puedo orar en mi casa como puedo orar en la iglesia. Insensato. La Biblia dice que nos unamos como pueblo de Dios para poder orar. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y muchos que dicen que son cristianos se comportan más como insensatos que como cristianos. La religión no le garantiza la salvación a nadie. Generación de víboras, dijo el Señor, ¿cómo huiréis de la ira venidera? Ok, aquí tenemos entonces una circunstancia particular con Zacarías. Cuando Zacarías es llamado al ministerio profético, encontramos ahí dentro del libro de Zacarías, en el capítulo 4, que Zacarías era un hombre joven. Bueno, perdí el texto de momento. Zacarías era joven cuando el Señor lo llama. Zacarías era sacerdote porque era descendiente de sacerdotes, ese era su oficio. Y dentro de eso el Señor lo va a llamar a ser profeta, pero el Señor lo está llamando siendo aún joven. Muchas veces las iglesias no confían en los jóvenes. Los jóvenes en algunas iglesias parecen que son un mal necesario. Son los que siempre son señalados, los que siempre hacen las cosas erradas, los que siempre hay que estar corrigiendo. Pero resulta que en la palabra de Dios encontramos personas jóvenes, hombres jóvenes, mujeres jóvenes que son llamados a servir al Señor a una corta edad. Son muchachos, no tienen la experiencia que tienen los viejos, pero tampoco tienen la carrera de maldad que tienen los viejos. Son muchachos que tienen temor de Dios, y en la Biblia encontramos, por ejemplo, a David, que era joven cuando el Señor le llama, era un pastorcito joven cuando el Señor le llama, era un hombre joven cuando mata a Goliat, era un hombre joven cuando nadie se atrevía a enfrentar a aquel gigante y dice, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, yo sé en quién he creído, yo sé de quién soy, yo sé que me va a dar la victoria. Es un hombre joven, lleno de mucha fe, en comparación con todo un ejército de gente vieja que ninguno se atreve a ir a enfrentarse a Goliat. Y los jóvenes tienen eso, son arriesgados. Dice, es que sí se puede hacer. Y hay muchas cosas en la fe que se podrían hacer. El problema es que cuando un joven tiene una buena idea, es que podemos hacer esto, llega un viejo y le dice, eso no se puede hacer. Es que podríamos hacer esto en la iglesia y el ministerio y crecería. Esto no se puede hacer. Y constantemente se le vienen poniendo trabas a las ideas que vienen de las mentes más jóvenes. Y entonces la iglesia no crece, no evoluciona, no se anima, no adora a Dios, no logra conquistar todos ese montón de verdes pastos que el Señor quiere que pasemos por allí para podernos conquistar con la palabra de Dios y mucha gente venga a los pies de Cristo. Los jóvenes tienen ese entusiasmo. Tenemos a Daniel, a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran jóvenes que están fuera de Israel, están fuera de la tutela de sus padres, jóvenes que se podrían perder en Babilonia, eran jóvenes escogidos para estar en el palacio. Los sentaron para que comieran la comida del rey y para que bebieran el vino del rey. Y siendo jóvenes, ellos tenían un temor de Dios reverente, profundo, maravilloso. No queremos comer la comida del rey. No queremos tomar el vino del rey. No queremos contaminarnos con estas cosas. Y el Señor los premió y los bendijo y les dio salud y les dio sabiduría. Y cuando fueron probados, fueron hallados que eran más sabios que todos los otros jóvenes que habían llamado y que habían tenido el mismo estudio al mismo tiempo.
pero fueron jóvenes que se atrevieron a ser diferentes. Y en nuestros tiempos siguen habiendo ese tipo de muchachos. No son muchos, son algunos, son variados, tal vez cueste mirarlos, pero siempre están, siempre hay 2 o 3 que son distintos y que deberíamos de valorarlos, perlas maravillosas que el Señor está levantando para que la iglesia siga adelante. Daniel, David, Sadrach, Mesac, Abednego, el profeta Ezequiel, joven, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. La iglesia debe aprender a no tener en poco a los jóvenes. Hay que valorar a los jóvenes. Sabemos que los jóvenes tienen que respetar a los viejos, sabemos que los jóvenes tienen que aprender de los viejos, sabemos que los jóvenes tienen que tener ese venerar a los ancianos, dice tal vez en otro lugar, pero los ancianos, los viejos, los más maduros, los que ya hemos caminado un poco más, tenemos que darle la oportunidad que esos jóvenes se levanten y sigan creciendo. A veces estamos tan amargados que les ponemos barreras a todo lo que dicen. No pongamos barreras, ayudémoslos a que salten las barreras que hay y no le pongamos nosotros otras. Que los jóvenes sigan siendo bendición. Zacarías era un hombre joven, llamado por Dios siendo joven. Zacarías, el libro de Zacarías es un libro que tiene tintes apocalípticos, es otra cosa que tenemos ahí en el libro. Si usted lee el libro de Zacarías, se va a dar cuenta que se va a encontrar con tintes apocalípticos, como Daniel, como Ezequiel, tienen tintes apocalípticos, como el mismo Apocalipsis, pero aquí en Zacarías va a haber mucha profecía sobre el Mesías y el milenio. Hay algo de la tribulación, pero va a haber mucho sobre el Mesías y el milenio. El Mesías, el Cristo, el ungido, nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en su primera venida no vino a juzgar, sino vino a salvar, pero que viene en su segunda venida y va a juzgar desde Jerusalén para empezar un reinado milenial. Y Zacarías me va a hablar de todas esas maravillas que van a ocurrir ahí en ese milenio gobernado por el Señor Jesucristo. Entonces, para aprender mucho de esto, del Mesías y aprender del milenio, Zacarías es un libro lindo para poderlo estudiar. ¿Qué más tenemos de Zacarías? Todas las visiones Zacarías las recibió en una sola noche. Hay 10 visiones en el libro de Zacarías. O sea, fue una noche bien trabajada, ¿verdad? Ahora, para Dios no existe el tiempo. 1000 años es un día es 1000 años, una noche de trabajo para Dios no es nada. Seguro Zacarías lo vio como que fue muchísimo tiempo, pero desde que se durmió hasta que amaneció, ya tenía todo ese conocimiento que Dios había derramado en su mente y en su corazón para que lo escribiera, para que lo enseñara y para que nosotros lo aprendamos hoy. 10 visiones hay. Y todas importantes. Y de todas tenemos que aprender y en todas tenemos que crecer. Zacarías es un libro digno de prestarle nuestra atención. Dentro del libro de Zacarías tenemos un interludio o un intermedio, algo como que se sale de lo que el libro me quiere decir. Y no es tanto que se sale, sino que es algo como que el Señor en ese llamado que Él está haciendo, volveos pues a mí, ¿verdad? Y yo me volveré a vosotros. Esto es importante. Había una situación particular con el pueblo antes de la deportación, antes de que Nabucodonosor se los llevara. Había un ayuno religioso, o sea, se celebraba el ayuno en Israel, pero era religioso. Como que nosotros digamos, todos los viernes vamos a ayunar. ¿Y por qué vamos a ayunar? Porque es viernes. ¿Y qué significa ayunar los viernes? Significa
no comer para el Señor, como si ayunar potenciara la oración. El ayuno tiene un sentido que, claro, no sé, cuando usted ha pasado una experiencia muy difícil en la vida, cuando usted está pasando una enfermedad, cuando está en una prueba económica, alguna situación de estas, usted no tiene hambre, ¿verdad? Y usted como cristiano, ¿qué es lo que hace? Orar y se le olvida comer. Sin darse cuenta está ayunando, ¿verdad? Se está dedicando solamente a orar. Lo demás no me importa en este momento, ni siquiera comer me importa. Pero hay un tipo de ayuno que es el que el Señor quiere que el pueblo practique, y se lo había hablado a los padres de esta generación de Zacarías. Les había hablado sobre el ayuno. Vean, busquemos Isaías capítulo 58. Isaías 58. Desde el verso 1, el verdadero ayuno, no el ayuno, el verdadero ayuno. No lo que religiosamente se entiende por ayuno, sino el verdadero ayuno. No lo que algún religioso nos haya enseñado en algún momento, como mire, usted ayune 3 días y pásese orando 3 días y va a ver cómo Dios le va a contestar poderosamente. Dios contesta las oraciones aunque yo no ayune. Porque entonces nos moriríamos de hambre, siempre estamos orando. ¿Ok? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Y el Señor le habla al pueblo y le dice, bueno, aquí vamos a hablar del verdadero ayuno. Y dice el verso 1, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, ustedes es un pueblo rebelde, es un pueblo que tiene pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Miren la actitud que ellos tienen. Gente como si hubieran hecho justicia. No es que son justos. Como si nunca hubieran pecado. Pecan y no se arrepienten. ¿Ok? Como si no hubiesen dejado la ley de Dios, pero ya la han abandonado. Porque, verso 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Señor, mira, no miras el sacrificio que estamos haciendo. Estamos ayunando y no nos haces caso. Aquí estamos humillados delante de ti, muertos de hambre, Señor, y no nos escuchas. Y el Señor les va a decir, ustedes tienen un problema, están equivocados. Dice, he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Estoy ayunando con un pensamiento egoísta. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Egoísta, saco mi tiempo de ayuno, pero que los demás sigan trabajando y que trabajen el doble porque yo no estoy ahí para verlos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ahí está el que ayuna con cara de enfermo. ¿Y qué me le pasa hoy? Nada. Estás ayunando. ¿Y cómo se dio cuenta? Por la cara patética que anda. Tienes que estar ayunando. Esto no es agradable al Señor. Sigue diciendo. Un momentito que se me perdió. Gracias. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
No es poder buscar el favor y la bendición para otras personas que la están pasando mal. No es poder ayudar al prójimo, no es poder hacer algo por los demás. No es un ayuno egoísta para que Dios me bendiga, es un ayuno para poder ser de bendición a otras personas. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano. No es el tiempo de ayunar para que en lugar de que usted se coma el rico almuerzo se lo dé al que no podía almorzar. No es el tiempo de ayunar para que aquella sueta que ya no usa, aunque sea muy bonita, se la pueda dar a alguien que sí la necesita. O sea, el ayuno que Dios quiere es un ayuno donde seamos bendición para el prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ayuno, ¿qué es lo que está buscando? Que vivamos el segundo mandamiento. Porque con el segundo mandamiento estamos glorificando el nombre de Dios. Cuando yo soy de bendición para los demás, Dios me va a bendecir a mí. Cuando yo soy generoso, cuando yo soy dadivoso, cuando yo suplo, cuando estoy preocupado por la necesidad de otro y tengo con qué dar, el Señor me va a bendecir dándome más porque tengo ese corazón dadivoso para compartir. Toda la idea del ayuno está basada en esto de amar al prójimo. El pueblo no lo quería entender. Entonces, dice el verso 8, entonces, cuando este sea el tipo de ayuno que tengamos, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Ahí sí vamos a ser luz del mundo. Cuando actuemos de esta manera. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia y Dios te va a bendecir y Dios te va a proteger. Ahora, eso era lo que el Señor quería de la generación antes de que Nabucodonosor llegara y se los llevara a todos. Ahora, luego del castigo, más de 70 años después que viene este grupo de judíos, el Señor les vuelve a hablar del mismo tema en el libro de Zacarías. Vamos hacia Zacarías de nuevo. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Vamos a leer unos versículos del 7 y otros del 8. Dice el 7 en el verso 5. Dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Otra vez vuelve a presentar que el tipo de ayuno que ellos estuvieron haciendo, ¿qué fue? Fue egoísta. Ustedes no lo hicieron para mí, ustedes no lo hicieron para amar al prójimo. Ustedes lo que querían era orar a mí, haciendo del ayuno como una llave para que yo tenga que prestarles atención y darles todo lo que ustedes me estaban pidiendo, pero sin ningún tipo de amor al prójimo y sin ningún tipo de buscar la gloria de Dios. Fue el problema de sus padres y sigue siendo el problema de ustedes. Y vamos al capítulo 8, en el verso 18, dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Cambiemos la experiencia del llamado.
Esto no es algo para sufrir, el ayuno no es algo para lamentarse, el ayuno tiene que ser un tiempo de gozo, un tiempo de paz, un tiempo de bendición, un tiempo de dar. Y dar lo que la gente necesita. Dar lo que la gente de verdad necesita, lo que la gente de verdad hoy está clamando, está buscando. ¿Hace cuánto no hacemos algo por el prójimo? Rápidamente, había un hombre que le tocó ir a predicar en Inglaterra a un grupo de personas que no tenían nada, vivían en la calle, y les quiso predicar el evangelio, pero nadie lo escuchaba. Él predicaba y nadie lo escuchaba. Y él entendió que había una situación, seguro había leído el libro de Zacarías o había leído algo de Isaías, y entendió que estas personas estaban pasando por una necesidad. Había frío y no tenían sueta, nadie les daba. Había frío, nadie les daba de comer. Algunos no tenían cómo trabajar, estaban discapacitados por diferentes situaciones. Algunos ya eran mayores y ya no podían trabajar, no nadie los contrataba. Entre ellos había mujeres, habían niños, huérfanos también en la calle, pero que nadie los atendía. Era una situación difícil. Y él dijo, bueno, con razón no me prestan atención al evangelio. Si es que tienen hambre, tienen frío, no me van a escuchar. Y él se va a la misión de donde lo habían enviado y les dice, tenemos este problema. ¿Qué les parece si juntamos ropa y juntamos algo para hacerles de comer y les llevamos para que puedan calentarse y para que puedan llenar sus estómagos y les predicamos el evangelio? Y la misión les dijo, no, eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado es predicar el evangelio. Hacer bien social, eso es otro ministerio y nosotros no lo tenemos. Usted está como misionero nuestro y la ayuda y el sostén que nosotros le damos para que usted haga lo que nosotros hacemos, que es predicar el evangelio. Y entonces este hombre tenía la carga, Dios le estaba hablando el corazón, renuncia a la misión, trabaja de manera independiente, no de Dios, sino de los hombres, logra juntar ropa, logra juntar víveres, se lleva la ropa, se lleva los víveres, los cobija, los viste, los calienta, les da de comer, llena sus barriguitas y empieza a predicarles el evangelio. ¿Y sabe cuántos escucharon el evangelio? Todos. Porque las buenas obras hablan del amor de Dios. Y es lo que nos da la autoridad moral para después hablarles de Dios. ¿Cómo les voy a decir? Que Dios los ama si no estoy haciendo nada por ellos en su necesidad. Bueno, todo esto tiene que ver con la esfera, no solamente del pueblo antes de la deportación, no solamente con el pueblo después de Zacarías, sino también con el pueblo de hoy, con la iglesia del Señor. La iglesia que se acerca a los altares para pedirle al Señor el mejor carro y una linda casa, para pedirle al Señor un mejor trabajo, para pedirle al Señor esto y aquello, siempre de forma egoísta. La iglesia que está llamada, volveos a mí, volveos a lo que yo les estoy pidiendo, a lo que debe ser un cristiano, a aprender a amar al prójimo, aprender a amarlo con acciones puntuales, no solamente con la oración, aprender a visitar en una cárcel, en un hospital, aprender a ir a un lugar donde estén recluidos personas mayores, aprender a a compartir un poquito de los víveres que tenemos con el que necesita. Y cuando hagamos eso, mis hermanos, las puertas del evangelio se nos van a abrir de par en par. Y aquellas personas a las cuales estamos siendo bendición por la gracia de Dios van a escuchar el evangelio. Y lo van a escuchar atentamente, maravillosamente y felizmente. Y muchos de ellos se van a convertir a Cristo y muchos de ellos van a ser bendecidos por Dios y a su vez van a ir a bendecir a otros porque así aprendieron de los primeros que les llevaron la palabra. La iglesia necesita recapacitar en aquellas cosas en que el pueblo de Israel falló en aquellos tiempos. Y que la iglesia está fallando también en estos tiempos.
Entonces, de luego que pasa ese interludio, seguimos hablando de Zacarías. En el tiempo de Zacarías había otro profeta que estaban trabajando al mismo tiempo, en el mismo momento, era el profeta Ageo. Entonces, casi siempre se recomienda que cuando usted va a estudiar Zacarías, lo estudie con Ageo. Cuando va a estudiar Ageo, lo estudie con Zacarías, porque están hablando en el mismo tiempo a las mismas personas. Pero si usted se pone a ver los meses, usted dice, bueno, aparece que Ageo predicó en agosto y Zacarías en noviembre. Era el mismo tiempo, el mismo año, pero Dios estaba hablando a través de uno y a través de otro. Ahora, cuando vemos la diferencia entre Ageo y Zacarías, resulta que Ageo era un profeta práctico. Zacarías era un profeta más visionario. Ahora, el problema del visionario es que dice cosas maravillosas y le cuesta aterrizar. El problema del práctico es que a veces nunca ve las cosas visionarias, nunca ve más allá, cuántas cosas se pueden hacer. Entonces, Zacarías y Ageo se complementan en esto. Y para terminar con la idea, ya termino con esta primera parte de la escuela bíblica. Quiero que busquen Esdras capítulo 8, porque es para poner un ejemplo con otros dos personajes que habían. Uno era Esdras y otro Nehemías. Esdras capítulo 8. Vamos más atrás del libro de los Salmos, más atrás del libro de Job, más atrás del libro de Esther, más atrás del libro de Nehemías. Esdras capítulo 8. Y Esdras tiene que volver a Jerusalén. Esdras es un hombre muy práctico, ¿verdad? 8:21 dice, y Esdras tenía que salir de donde estaban a volver a Jerusalén, pero el camino era muy peligroso. Entonces dice, verso 21, y publiqué ayuno allí en el río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino por el que habíamos hablado. Y aquí tenemos, Esdras es más espiritual, o sea, voy a decir que voy a ir a servir a Dios y voy a pedirle ayuda al rey porque Dios no nos puede proteger en el camino. No, Dios nos va a proteger en el camino. Así que vamos a ayunar y vamos a pedirle la protección a Dios porque me da vergüenza irle a decir al rey. Esdras es un poco más visionario, más espiritual. Y tenemos otro en el mismo tiempo de Esdras que tiene la misma comisión de volver a Jerusalén después de Esdras, que es Nehemías. Ahora veamos lo que hace Nehemías en una situación similar. Nehemías capítulo 2, el siguiente libro de Esdras. Nehemías capítulo 2. Le leo rápidamente los primeros versículos. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué pides? ¿Qué hubiera hecho Esdras? No, yo no le pido nada, yo le pido a Dios, pero a usted no le pido nada. ¿Verdad? Ese es Esdras. Una fe visionaria, pero la fe de Nehemías es más práctica. Entonces dice, entonces oré al Dios de los cielos. Es una oración rápida. Ya había orado mucho por esto, pero es una oración rápida. Y dije al rey, si le place al rey tu siervo, si le place al rey tu siervo hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada con él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y además, dijo el rey, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso, para que me cuiden, hasta que llegue a Judá, y carta para hacer guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y de la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esdras no hubiera pedido nada de esto. Nehemías solamente le dijeron, ¿qué pides? Y que no se le ocurrió nada más. Pero es que en la iglesia necesitamos que hayan Esdras, que hayan Nehemías, que hayan Egeos, que hayan Zacarías. El pueblo necesita ambos. Para los que son muy visionarios puedan aterrizar, pero para los que son muy prácticos puedan tener visión. Porque al final se trata de ver lo que Dios quiere que alcancemos. Y lo que Dios quiere que alcancemos es su gloria y que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Y eso va a suceder cuando nos comportemos a la manera que Dios lo está estableciendo. Amén. Gracias, Padre, por darnos este tiempo de bendición. Por lo que podemos aprender, Señor, de introducción del libro de Zacarías. Mueve nuestros corazones para que podamos leerlo y estudiarlo un poquito más. Y gracias, Señor, por lo que estás preparando para la siguiente lección, Padre, que tiene que ver con una de las perlas del libro de Zacarías, Señor, para edificación personal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.